Bienvenidos a todos y a todas, disculpen las demoras, temas técnicos, de coordinación, así que les damos las bienvenidas a todos los que están presentes, a la última cuarta charla de las jornadas que habíamos armado con los colegas, y hoy nos va a disertar la doctora Natalia de la Torre, abogada de la UBA, docente de la UBA, que ha estado en nuestro posgrado, y que bueno, además de ser amiga, es una excelente docente, con lo cual hoy va a cerrar la cuarta charla, va a compartir pantalla con un PowerPoint. Lo único que me pidió la doctora es que no escriban en el chat las preguntas mientras está disertando, porque se va a ir perdiendo en el tiempo, con lo cual termina la disertación y empiezan a preguntar por el chat, porque si no se le va a perder. Ella quiere leer la pregunta y contestar, con lo cual necesitamos que durante la disertación no escriban en el chat. Como siempre, los micrófonos van a estar apagados y, bueno, la verdad que ya están todos recancheros con esto del Zoom, así que no tengo más que explicar, darle la bienvenida a la doctora y pasarle el comando a ella. Un gusto tenerte, Nati. Lo mismo, Moni. Prueba, me dicen ustedes, si se escucha bien así, se escucha mejor así. ¿Así mejor? Ah, mejor para mí, porque odio estar con esas cosas. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, porque ahí veo algunos hombres, varones, masculinos. Primero, mil disculpas, sí, porque, bueno, por ahí empezamos unos minutitos más tarde, pero estaba en otra reunión de trabajo. Acá estoy conectándome con ustedes a la distancia desde la Cámara de Diputados de la Nación. Pero vamos a aislarnos de lo que sucede en esta cámara. Me encerré en un cubículo para poder estar las 2 horas estas compartiendo el espacio con ustedes. Y espero que sea fructífero, como les decía a las chicas antes que se conecten todos, me dejaron ya poco y nada, ¿no? Porque relaciones de familia y COVID, digo, estuvieron con Marisa, estuvieron con Eleonora, estuvieron con Federico, bueno, igual estuve al tanto de lo que estuvieron conversando, algo vamos a decir, y sobre todo un poco en chiste le planteaba a la persona del Colegio de Abogados, que no tengo el gusto de conocerla. ¿Cómo es el nombre, Moni? Romina. Bueno, con Romina, ¿no? Con esta cosa que nos está pasando también a nosotros, ¿no? De trabajar, pero que no haya clases, de trabajar y tener hijos hijos en edad escolar o hijos incluso muy pequeños que nos exigen otro tipo de atención y de cuidado, 100%, 24/7, y bueno, y un poco la idea mía era pensar en eso, ¿no? En quiénes cuidan a los que cuidan, y un poco vamos a empezar por ahí, y qué pasa con las relaciones entre progenitores e hijos en el marco de esta pandemia, ¿sí? Que por supuesto uno esa respuesta, a esa pregunta la podía responder de una manera cuando veníamos de 10 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y por supuesto no la respondemos de la misma manera con los 80 y pico de días que vamos llevando de este aislamiento. Si les parece, les propongo, hay muchas personas para admitir, chicas, ok, les propongo compartir pantalla, me salgo un ratito del recuadro, me van a ver chiquita, y la idea es, bueno, compartir esta presentación que armé, después yo envío la presentación, y como siempre, Moni, no solamente envío la presentación, sino que todos los fallos que comento acá, después te los comparto por mail para que los y las participantes de la charla de hoy los puedan también leer en forma completa, porque claramente en un PowerPoint no tengo ni siquiera la posibilidad de analizar un fallo por ahí. Hay uno de los fallos que traje hace 2 días que tiene 42 páginas, ¿no? Pero no se preocupen que todo el material, tanto el Power como los fallos, se los mando. Empecemos, ¿sí? Relaciones de familia, y esto me debería funcionar. Esperen un segundo. Vamos de vuelta. Ahí está. Ok. Relaciones de familia en el marco del COVID, ¿sí? Y como les dije, ya estuvieron, por lo que conversé y por lo que charlé con Marisa, con Fede y con Eleonora, ya estuvieron analizando el cruce
o el cruce, la situación de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio y los casos de violencia de género. Estuvieron conversando sobre la falta de inscripción y los problemas que hubo en el registro civil y que incluso hay todavía, de alimentos. Digamos, estuvieron analizando algunas cuestiones que no van a ser las cuestiones que vamos a abordar hoy. Hoy la idea es trabajar un poquito en lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos y arrancando con dos fallos, ¿sí?, que tienen la misma temática. No son fallos que provengan de la justicia especializada, una justicia que uno está habituada a leer, no es de la justicia de familia, sino son fallos que se dieron ambos en el ámbito de la justicia contencioso administrativo de Cava. ¿Por qué? Y porque particularmente en los dos supuestos, tanto en este primero que ven acá, de fines de abril de este año, como el que vamos a ver después, ¿sí?, este que es fresquito, que salió hace 2-3 días, 7 de junio del 2020, en los dos supuestos se trata de una persona, una madre, en el marco de una familia monoparental que tiene a cargo exclusivo el cuidado de un hijo, una hija en este caso, un hijo en el segundo caso, y se da la situación de que se dicta el aislamiento preventivo y obligatorio, pero a estas madres monoparentales no les permiten la licencia laboral, tienen que concurrir a sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque en ambos supuestos, tanto en este como en el que veremos después, las personas son trabajadoras en el ámbito de la salud pública. Entonces, vámonos, a ver si admitimos así. Hay dos más. Bueno, vamos con el primero, ¿sí? Como les decía, es del 20 y pico de abril, 21 de abril, si no me equivoco, de este año. ¿Qué es lo que pasaba acá? Era una señora que prestaba servicios, un servicio esencial, declarado esencial, en el marco de, en este caso, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es enfermera, tiene una chiquita de 5 años, que en el momento o los primeros tiempos del aislamiento social preventivo y obligatorio contó con una cierta red, porque los días que ella tenía que ir a trabajar dejaba a la nenita, o a la chiquita, a la niña esta de 5 años, al cuidado de su tío, el hermano de esta señora, pero el tío resulta que también es enfermero, y bueno, esa red no pudo ser consolidada, y ella se encuentra sola al cuidado de esta hija. Entonces, lo que solicita, dada la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es a la justicia una medida cautelar a los efectos de que le permitan no tener que concurrir al trabajo, por supuesto, una licencia, pero con goce de sueldo. En primera instancia, hacen lugar a esta cautelar, es decir, a esta suspensión del deber de asistencia al trabajo con goce de sueldo, pero en esa sentencia de primera instancia, que ahí tienen la fecha, sentencia que no tengo, 11 de abril, esta es la que les voy a pasar, 11 de abril del 2020, dice cautelar, suspensión de obligación a concurrir al Hospital Pena, ella trabajaba en el Hospital Pena, no obstante, esta cautelar va a tener un plazo de duración. ¿Cuál será ese plazo de duración? Y lo que hace el juez de primera instancia es lo siguiente: el plazo de la cautelar será hasta tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires acompañe a la causa una propuesta alternativa a esta situación o a esta problemática que está atravesando esta señora, que es una trabajadora esencial de la salud pública, pero que tiene una niña que necesita exclusivo cuidado porque tiene 5 años. Muy bien. La sentencia es apelada por el gobierno de la ciudad y solicita en la apelación se revoque, ¿sí?, este decisorio, es decir, esta cautelar que la habilita a no ir al trabajo y, sin embargo, seguir percibiendo su salario. Durante el trámite de la causa, dictamina el asesor tutelar de la Cámara en turno, ¿sí?, y dice, bueno, frente a este dilema, hace, ¿no?, un reconto de las normativas, se refiere a la ley 114, que es la ley local, la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Convención de los Derechos del Niño, digamos, empieza a trabajar con la normativa que está en tensión o en cuestión o involucrada en el caso a resolver. Habla, ¿sí?, se trae a colación del trabajo del Consejo del Niño, etcétera, etcétera, pero acá está lo central, ¿sí? No me deja ver esas dos personas, bueno, no importa. Les decía, primera instancia cautelar hasta tanto el gobierno haga propuestas.
Cuando está esta decisión de primera instancia, el gobierno, ¿sí?, la demandada, apela. Cuando la Cámara Contenciosa tiene que resolver esta apelación, se encuentra con la siguiente situación. ¿Cuáles son las propuestas que finalmente acercó el gobierno de la ciudad para resolver la problemática de esta señora? ¿Sí? Y está algo que les pido, porque no empiecen a chatear ahora, porque ya sé que les va a parecer una barbaridad, digo que retomemos después, ¿sí?, en el diálogo, en el intercambio, cuando termine con la filmina. Miren las propuestas del gobierno de la ciudad. Las propuestas y consecuentes dispositivos, en el caso que corresponda, básicamente consisten en la siguiente. El gobierno lo que hace es dar dos propuestas, y en todo caso, que sea la madre de esta niña, trabajadora de la salud, la que decida cuál es la propuesta que le parece más adecuada o más conveniente a su situación. Primera propuesta, un alojamiento semanal de la persona menor de edad en un CAT, en el Centro de Atención Transitoria número 3, ubicado en la calle tal, ello durante el periodo comprensivo de la jornada laboral de su progenitora, 5 años la chiquita, debiendo retornar la menor o la persona menor de edad al domicilio familiar en los días de descanso del amparista. Propuesta del gobierno de la ciudad, número 1, que vaya a los centros de atención, a los centros del CAT, donde van los chicos con vulneración de derechos, etcétera, etcétera, mientras la madre va a realizar su labor en el Hospital Pena. Segunda propuesta, asignación de un acompañante exclusivo que ejercerá la función de cuidado de la niña en el domicilio familiar durante la jornada laboral de la señora A, de conformidad con el programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos de la Dirección General, y ahí está mal tipiado, de Niñez y Adolescencia del Ministerio del Hábitat y Desarrollo Humano. Son estas dos alternativas, ¿sí? Me parece que este caso es bastante polémico, sobre todo en función de la primera de las alternativas que ofrece el gobierno de la ciudad. La verdad que no termino de entender cómo cabe, ¿sí?, en los especialistas de niñez, si es que han intervenido al momento de acercar esta propuesta, pensar que en función del interés superior del niño, lo más adecuado es que esta niña de 5 años, a la hora de que su madre se vaya a trabajar, tenga que ser dejada en este CAT, en este centro de atención transitoria. Muy bien. Difícil así con el power, pero bueno. Sigue, ¿no?, analizando las situaciones. Estas son las dos opciones que se le da a la madre. Básicamente lo que hace, digo, después lo ven y lo leen completo el fallo, lo que hace la Cámara Contenciosa Administrativa es declarar que transcurridas las 24 horas de notificada la presente resolución, cesan todos los efectos, ¿sí?, de la resolución de primera instancia. Es decir, cesa el efecto de la medida cautelar recurrida. ¿Por qué? Y porque la cautelar recurrida dijo que cesaba la cautelar hasta tanto esté la propuesta. Como la propuesta está, lo que dice es, elija señora esto o esto, y una vez que sea efectivo este cuidado alternativo mientras que usted vaya a trabajar, usted vaya a trabajar. Una propuesta, una solución. Todas las discusiones las dejamos para el final. La segunda solución, casi, sí, bueno, no tan casi porque es otra problemática distinta, pero digamos, es la misma situación. Es una señora que trabaja en el hospital público, digamos, en el ámbito de la salud pública de la ciudad de Buenos Aires, es trabajadora esencial, es enfermera y tiene el siguiente dilema, más que dilema, la siguiente problemática acuciante. Nuevamente, una familia monoparental, única cuidadora de su hijo. En este caso no se trata de un niño pequeño, sino de un niño que no es niño, sino que es un adolescente con discapacidad, que sufre una esquizofrenia, que necesita de cuidados exclusivos y permanentes en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio, porque todos los servicios que se le brindaban, a donde iba y a donde concurría, etcétera, etcétera, como ya sabemos, estaban suspendidos. Esta madre enfermera de 54 años necesita poder tener una licencia y no cumplir con este trabajo esencial porque se tiene que encargar de su hijo de 15 años. Dice, antes del aislamiento social, antes del ASPO, la adolescente concurría a un centro terapéutico en el que recibía tratamiento psicológico y realizaba actividades recreativas que apuntaban a restablecer su socialización fuera del hogar. La señora trabaja en el Hospital General de Agudo Bernardino Rivadavia, una madre que presta servicios como enfermera, como les decía, en cuidados intensivos, de 12 a 18 horas, asistiendo a pacientes, etc.
El gobierno de la ciudad, ¿qué es lo que dispuso ante este pedido? En fecha 2 de junio, es decir, poquitos días, estableció que en el término de 48 horas la señora se tenía que reintegrar a las tareas. Señaló que la coloca frente a una aciaga alternativa: cumplir la intimación dejando a su hijo sin atención o permanecer a su lado exponiéndose a descuentos salariales e incluso a la posibilidad de despido. Solicita a la madre el dictado de una cautelar, ¿a quién? A la justicia, con el objeto de cautelar y provisoriamente, mientras dure la emergencia sanitaria y hasta el dictado de una sentencia definitiva, se ordene, mismo escenario que recién, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a que reconozca el uso y goce de la licencia. ¿Para qué? Para poder hacerse cargo en esta pandemia, en este aislamiento social preventivo y obligatorio, del cuidado de este hijo de 15 años. Condiciones, ¿sí? La verdad que esta sentencia se las recomiendo, digamos, si no tienen mucho tiempo de leer todo el material que les voy a pasar, digo, les recomiendo, ¿sí? Con ansias que lean esta sentencia porque es muy, muy, muy buena, es larga, tiene 40 páginas si no recuerdo mal, pero está muy bien desarrollada, porque empieza a trabajar en todos los derechos que están involucrados en el caso, y no solamente que se ocupa de desarrollar los derechos que involucran a la madre monoparental, a la persona adolescente con discapacidad, e incluso al gobierno de la ciudad en el marco de esta pandemia, y en el marco de que esta señora es trabajadora esencial, y trabajadora esencial muy importante porque trabaja en la salud, y analiza, ¿sí?, todos los derechos involucrados, y muy, digamos, detalladamente. ¿Por qué? Porque empieza con el plexo constitucional o convencional constitucional, va a la ley, pero antes de ir a la ley incluso va a la constitución local, a la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue por las leyes locales y empieza, ¿sí?, con un diálogo, a construir un diálogo de fuentes entre el derecho a la salud, el derecho a la madre, el derecho de las personas con discapacidad, etcétera. Yendo en concreto, ¿cuáles son las condiciones en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a las licencias en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio? Y dice, son 3 las condiciones. 2, que debía acreditar la señora, y que las acreditó, que son la vigencia de la suspensión de clases, y la segunda, encontrarse a cargo de un hijo con discapacidad. Ahora hay un tercer requisito, ¿sí?, que tienen ahí en color celeste, que no dependía de circunstancias personales, sino del lugar en el que la señora cumple tareas. ¿Por qué? Y porque para acceder a esta licencia no tenía que ser una trabajadora ¿de qué? Una trabajadora de la salud, porque expresamente la normativa de Cava, que no la cité en la filmina, en el Power, pero la van a encontrar en el fallo, excluye a estos trabajadores de la posibilidad de peticionar licencia, lo que es bastante problemático, porque en este caso, ¿qué hace la señora? O se queda sin trabajo o no le queda otra que recurrir a la justicia para poner en tela de juicio o en discusión justamente esta normativa restrictiva del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Derechos involucrados, y empieza. Bueno, ¿cuáles son los derechos involucrados del adolescente? Y esto que les decía, ¿no? Hace el análisis constitucional, convencional y local, centra toda su atención en estas dos vertientes. Por un lado, el derecho a la salud, menciona la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de Cava, la Ley 114, que la hemos visto en el caso anterior, y por el otro lado, o el otro nivel, no solamente el derecho a la salud, sino el reconocimiento o el marco de protección reconocido en nuestro ordenamiento jurídico a las personas con discapacidad. Y trabaja, ¿sí?, a las personas que les interesa la temática de discapacidad, trabaja muy bien esta sentencia, este concepto de ajustes razonables como concepto clave a la hora de abordar los casos o los supuestos de personas menores de edad con discapacidad. Y ahí también hay un desarrollo incluso mayor, porque no solamente remite a normativa, a la Convención
a la ley de salud mental, etcétera, etcétera, sino que además trabaja con las decisiones de los órganos de control de las convenciones, en este caso de la Convención de las Personas con Discapacidad. Y trae a colación la observación general número 6, ¿sí? Y trae otra, no, la observación general número 6 en más de un parágrafo, la cita la sentencia, y realmente es una sentencia muy bien construida, muy bien fundada, muy lógicamente desarrollada. Y también, nuevamente, la Ley 447 y la Constitución de Cava, y la Constitución, en este caso, artículo 42, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto que le dedica un párrafo más que interesante a lo que ha dicho la Corte Interamericana en un caso en donde finalmente termina condenando al Estado argentino, el caso Furlan. Luego del análisis de cuáles son los derechos involucrados en el caso de la persona que necesita el cuidado, se encarga de los derechos de la persona que cuida, es decir, de la madre en el marco de una familia monoparental. Y habla de, bueno, esta madre en el marco de una familia monoparental, inclusión de la necesidad de mirar el caso, poniendo el foco en que es una persona sola a cargo de este hogar, a cargo del cuidado de este chico, y elabora, ¿sí?, este derecho a licencia en el trabajo fundado en el cuidado que requiere esta persona menor de edad y el deber, no solamente el cuidado, sino el deber de ella de asistirlo. Bueno, nuevamente, artículo 14 bis, ¿sí?, el derecho a condiciones dignas y equitativas de labor, la perspectiva de género está más que incorporada en la lectura de la sentencia, la obligación de promover medidas de acción positiva, y el derecho a la salud y el derecho a cuidar de alguien que necesita ser cuidado como parte de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y la pregunta que se hace el magistrado o la magistrada es, ¿el gobierno ha incurrido en una discriminación prohibida a la hora de regular como regula el sistema de licencias en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio? Y esta es la pregunta central del fallo. Y al respecto se responde, cabe recordar que pesa sobre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el deber de asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados, artículo 3. Y que debe reputarse discriminación indirecta contra la mujer aquella que se produce cuando la ley, el principio o el programa no tiene apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su aplicación. El concepto de discriminación indirecta. Y esta idea de que, en principio, uno lee un artículo de la ley, en este caso una ley o una reglamentación local, y uno diría, bueno, es neutro, ¿sí? Si tengo que decir cuál es su posición respecto al género. Ahora, cuando aplico esa ley, cuando aplico esa reglamentación en un caso concreto, me doy cuenta que en realidad esta ley que consideraba neutra termina generando una discriminación indirecta porque no tiene en consideración, ¿sí?, los roles estereotipados y, por ejemplo, en este caso, las familias monoparentales y el peso o el mayor peso que recae en ellas. Y dice, en este sentido, la aplicación de la ley neutra, acá lo que les decía, en cuanto al género, puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla. Dado que el gobierno intimó al actor a reincorporarse bajo apercibimiento de cesantía, también hay que recordar que nunca podría considerarse legítima esa decisión si se reputara una discriminación en la conservación del empleo por motivos de sexo. Porque no solamente le habían dicho reintégrese en 48 horas, sino que si no lo hace, ojo, porque la otra posibilidad que se le viene es el despido. Por otra parte, el gobierno tiene la obligación de incorporar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas, eliminando toda forma de discriminación por maternidad y facilitando a las mujeres único sostén del hogar, no solo el acceso al empleo, sino también a los sistemas de cobertura social. En función de estos argumentos, ¿sí?, les dije, la sentencia es muy, muy, muy larga, resolver el caso exige incorporar la perspectiva de género, etcétera. Concluye la justicia contencioso administrativa. La decisión de negar la licencia
establecida en esta normativa local, atendiendo únicamente al lugar en que la actora presta tareas sin considerar que se trata de una mujer trabajadora a cargo de un hijo discapacitado en una familia monoparental, es digno de reproche en tanto importa un caso de discriminación indirecta por causa de género. También resulta a priori reprochable la intimación que el gobierno le causara bajo apercibimiento de cesantía, en tanto debe ser considerada por las consideraciones que anteceden una discriminación en la conservación del empleo por motivos de sexo. En este caso, además, la conducta es discriminatoria por negarse a practicar ajustes razonables, este concepto que cuando lean la sentencia está muy, muy bien desarrollado, de modo de asegurar que el menor discapacitado reciba atención y cuidado, evitando que sean afectados su derecho a la salud y a la vida. En conclusión, resuelvo hacer lugar a la medida solicitada y en este caso no le pido a esta madre trabajadora que en todo caso sea el gobierno el que le ofrezca alternativas, etcétera, etcétera, sino que automáticamente le concedo la posibilidad de licencia para que se encargue de este cuidado de la persona que está a su cargo, es decir, de su hijo adolescente, ¿sí? Un poco mi idea era mostrarle una casuística muy similar y una forma de solucionar muy, muy, muy distinta y con argumentos muy distintos. Cuando tengan la posibilidad de leer los dos fallos, van a poder ampliar la información e incluso seguir reflexionando ante estos supuestos. Dicho esto, me voy a centrar, sí, ahora, en los casos más típicos de la justicia de familia, ¿sí? En los casos que nosotros, como abogados o abogadas en ejercicio de la profesión, tenemos en el estudio, o si hay alguna de las personas que están conectadas que trabajan en la justicia, casos que tienen que resolver, que tienen que decidir, que tienen que analizar. Rápidamente, porque a esta altura, después de, esta es la cuarta clase, ¿no?, de ASPO y Derecho de Familia, rápidamente repasemos, ¿sí?, para que repasemos, digo, cuál es la normativa, de dónde venimos y en dónde estamos hoy, para poder entender con mayor completitud las casuísticas que se han dado a nivel jurisprudencial. Venimos de un segundo decreto, porque el primero es el 260, que declara la emergencia, un segundo decreto, se dicta, ¿se acuerdan?, el 20 de marzo, que ya parece la prehistoria, ¿no?, después de tantos días de ASPO, el decreto 297, que básicamente lo que dispone es el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio de nuestra república. Por suerte hoy no estamos en ese momento, pero por mala suerte nosotros, tanto Cava como, bueno, en realidad el concepto de ambas seguimos, ¿sí?, en ese momento, pero digo, se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, y puntualmente en el artículo 6, se habilitan excepciones a la obligación de cumplir ese aislamiento social preventivo y obligatorio. Y se listan, ¿sí?, una serie de excepciones de no cumplimiento al ASPO. Dentro de estas series de excepciones está el famoso inciso 5 de este artículo 6. Digo famoso porque fue citado en más de una jurisprudencia y incluso en los artículos que se han dado a conocer desde el 20 de marzo. Que es que este aislamiento social preventivo y obligatorio puede no ser cumplido en caso de que, bueno, en caso de personas que deben asistir o que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, personas mayores, a niños, niñas y adolescentes. Se saca este decreto y ahí empiezan, me imagino que les habrá pasado, todo tipo de consultas. ¿Pero qué hago? Yo tenía un acuerdo homologado y ahora que se quedó justo, o tenía un acuerdo homologado que me estableció el cuidado unilateral a mi favor y justo vino el ASPO y quedó en la otra casa. Tenía no un acuerdo homologado, ni habíamos pasado por la justicia, pero nos estábamos tratando de poner de acuerdo, ¿y cómo hacemos ahora? Antes era 3 días y 3 días, bueno, todo este tipo de cuestiones que se plantearon al momento del aislamiento preventivo y obligatorio. Que al principio eran consultas tibias, lo que pasa que las consultas tibias eran a los 10 días aislamiento social preventivo y obligatorio, y eso no era, ¿sí?, o no tenía la misma tibiez a los 30, a los 40, y ni les digo a los 80 días de aislamiento. Entonces, en el marco de este decreto, si nosotros partíamos del Código Civil y Comercial y de este concepto de coparentalidad, ese sería nuestro marco normativo en épocas de normalidad.
Y el marco normativo o el sistema de excepción dado en esta pandemia, dado en este aislamiento social preventivo y obligatorio, no estoy hablando de ahora, me refiero al principio, sería un supuesto de cuidado personal unilateral obligado por el Estado, ¿no? Y la referencia a los artículos 652 y 653, que creo que esto algo lo han visto con Marisa en relación a un fallo que declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Desarrollo, ¿sí? Bueno, la obligación de debida fluidez y comunicación con el otro, que el progenitor no conviviente esté al tanto, que el progenitor no conviviente ayude de la manera que pueda al progenitor conviviente, etcétera, etcétera. Entonces, se dicta el ASPO. Estamos en el marco de excepción, se establece un sistema de cuidado personal unilateral. ¿Por qué? Y porque no se puede, ¿sí?, estar trasladándose y hacer de cuenta que el ASPO no está dictado, y entonces si yo tenía un acuerdo de 2 días y 2 días, sigo con el acuerdo de 2 días y 2 días. ¿Por qué? Y por una cuestión de seguridad y una cuestión de salud y una cuestión que afecta a toda la población. Muy bien. Este primer decreto, pasan los días, y es seguido por una resolución, la resolución 132-2020, que si no recuerdo, o si no estoy recordando mal, también la han analizado, la han conversado con Marisa, ¿sí? Pero solamente a modo de repaso. Resolución 132-2020, que se desprende, ¿sí?, o que se le sigue al DNU 297 del Ministerio de Desarrollo Social, con intervención de la CENAF, que básicamente dice, o termina de aclarar, bueno, ¿cuándo son posibles los traslados cuando estoy en supuestos de niños, niñas y adolescentes? Y establece 3 escenarios. El primer escenario es, bueno, se dictó el ASPO, y justo el chico, menor de edad, ¿sí?, o el niño o la niña, no se encontraba en su centro de vida, bueno, autorizado el traslado. Primer escenario. Segundo escenario, usted, por ejemplo, ¿sí?, supongamos mi caso, mi hija ya es grande, tiene 14, ¿sí?, pero digo, supongamos que tuviera una hija más chiquita. Yo soy trabajadora esencial, de hecho no estoy en mi casa, estoy en el trabajo, y bueno, se habilita el traslado. ¿Por qué? Y porque usted, para poder ir a trabajar, si yo tuviera una hija más chiquita, tendría que trasladar a mi hija a la casa de su progenitor. Traslado habilitado. Y el tercer supuesto, que les diría, desde mi punto de vista, ¿sí?, uno podía hacer una interpretación residual, porque si había alguna posibilidad de decir sí al traslado, era esta, la del inciso C. ¿Por qué? Y porque básicamente lo que dice es, se habilita el traslado cuando por razones de salud, y siempre que sea en beneficio de ¿qué? Del interés superior del niño, el traslado, ¿sí?, tenga que realizarse. Resolución 132, ¿cómo se probaba, ¿sí?, que estaba en alguno de estos supuestos? Bueno, se decía que no solamente se hablaba de la posibilidad de que el traslado lo haga el progenitor o la progenitora, ¿no?, con esta idea de exclusiva de parentesco fuerte, sino también el concepto amplio lo podía trasladar o la podía trasladar un referente, o la puede, ¿no?, un referente afectivo o familiar que tenga a su cargo la realización de traslado. ¿Qué tenían que tener? Bueno, el anexo, la declaración jurada, el DNI, etcétera, etcétera. Muy bien. Impresa o de puño y letra para los casos de viviendas que no tienen impresora, etcétera. Ahora bien, esta medida, uno dice, bueno, entre el decreto y la medida, bueno, por lo menos el decreto, bueno, perdón, no el decreto, la resolución, bueno, fue aclarando el panorama. Ahora, una cosa es esa resolución, como les decía recién, con 10 días de aislamiento, y otra cosa es, pasaban los días, 20, 30, ¿cómo sostengo después de 20 días, después de 30 días, esta idea de que por la ASPO tengo un sistema de cuidado unilateral obligatorio por el Estado? No es lo mismo decir 10 días sin contacto que 30 días y menos 84 días. Empezaron los conflictos, ahí sí, cada vez mayores, y se saca, ¿sí?, a mi gusto tardíamente. La verdad que esta resolución debería haber salido unos días antes, no el 1 de mayo, porque ya veníamos cumpliendo 40 días de ASPO. Se saca la disposición que hoy es la que nos rige, hoy es la que se plantea, incluso cuando hay conflictos entre las partes y tienen que recurrir a la justicia, que es la disposición administrativa 703, ¿sí?, 1 de mayo. En sus considerandos, no sé si la tienen, pero me imagino que sí, porque está pública en todos lados, sino también la adjunto.
Quien puede alcanzar la igualdad de género es un objetivo de este gobierno, promover la corresponsabilidad, ¿sí?, social y familiar de los cuidados. Yo creo que si hay algo que nos dejó esta pandemia, y me parece, y justo hablando desde este lugar, desde el Congreso de la Nación, es que nos estamos tomando las tareas de cuidado en serio, ¿sí? Porque en el marco de esta pandemia quedaron más que expuestas, ¿sí?, las necesidades de cuidado, y más que expuestas quiénes son las que nos encargamos de estas tareas de cuidado, ¿sí? En esto hay una deuda muy grande de nuestro país. ¿Por qué? Y porque tenemos un sistema de licencias vetusto, porque no hay un plan o un programa de cuidados y con un reconocimiento del cuidado como derecho humano. Bueno, hay muchas cuentas pendientes, ¿sí? Pero me parece que en este caso la pandemia o el aislamiento ha mostrado esta necesidad, y probablemente cuando podamos salir de esta situación, ese sea un punto fuerte de la agenda legislativa, o quiero creer yo. Que una distribución equitativa de trabajo de cuidado de niños y niñas reduce la desigualdad de género, se aporta al bienestar de la sociedad. Esas son partes, ¿sí?, parte de los considerandos de esta decisión administrativa del jefe de gabinete, o firmada, referendada por el jefe de gabinete de la Nación. ¿Qué es lo que establece esa disposición administrativa? Tiene un artículo 1 que reconoce cuándo sí, dice, a fin de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener relaciones personales y contacto directo, con progenitores o referentes afectivos, porque la resolución o la disposición administrativa también tiene en cuenta los supuestos de familias monoparentales y la doble carga en el marco de este aislamiento, sin que esa madre pueda descansar y llevar al niño, o con su abuela, bueno, no sé si la abuela es el mejor ejemplo por el factor de riesgo, pero con un referente afectivo que permita, ¿sí?, no digo un momento de relajo, pero sí de descanso de esta madre a cargo de su hijo, o de sus hijos. Entonces, la norma está pensada con esta doble faceta, el contacto con el otro progenitor no conviviente, o con el otro progenitor, porque incluso podemos hablar de supuestos de cuidado compartido antes del ASPO, o con referentes afectivos, en los términos establecidos tanto en la Convención como en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que hace? Bueno, incorporamos al listado de excepciones al cumplimiento del ASPO, a la prohibición de circular y a las personas involucradas en estas dos situaciones. No tienen que cumplir el ASPO, no tienen que cumplir o están exceptuadas de esta posibilidad de esta imposibilidad de movimiento. ¿Ante qué supuestos? Traslado de niños, niñas y adolescentes al domicilio del otro progenitora o referente afectivo, siempre que esto sea en función del interés superior del niño. Traslado, casos de hijos, hijas de progenitores separados o divorciados. Y además, no solamente esos supuestos, sino también los casos, como decíamos, de familias monoparentales. El progenitor o la progenitora podrá trasladar al niño o niña adolescente al domicilio de un referente afectivo. Lo importante es que tanto esté en el escenario A como en el escenario B, las personas que se encuentran habilitadas para hacer los traslados vayan, ¿sí?, al anexo de la resolución 132/2020 del Ministerio del Desarrollo Social. Lo importante es que estos traslados pueden realizarse nada más que una vez por semana. Eso quiere decir que pasamos de un sistema de cuidado unilateral, forzoso, obligado por el Estado, a un sistema de cuidado compartido, alternado de una semana en una semana. No. Quiere decir que para evitar, ¿sí?, los traslados de niños, niñas e incluso de las personas adultas que tienen que trasladar a esos niños, niñas, lo que se habilita es que por lo menos, ¿sí?, tenga que pasar una semana para realizarse alguno de estos traslados, ¿sí? Bueno, como les decía, remite a la resolución del Ministerio de Desarrollo Social para tener que imprimir o hacer de puño y letra la autorización, etc. Claro, sale la disposición administrativa y también empiezan los líos, esta vez los líos de interpretación. ¿Qué se quiso decir? ¿Quiso decir que ahora todos tenemos un sistema obligado de cuidado compartido alternado? Entonces la CENAF, al tiempito, ¿sí?, a los días de publicación de esta disposición, sale a aclarar y dice: en el contexto de cuarentena, el gobierno establece por vía de excepciones quién puede trasladarse, con qué finalidades, en qué momentos, etcétera, y esas normas que sí decide el Ejecutivo afectan necesariamente la forma en que puede ejercerse o no
los acuerdos entre progenitores o las sentencias judiciales sobre modalidades de cuidados o regímenes de comunicación, ¿sí? Marco general. Y acto seguido pasa a decir qué no dice la disposición administrativa, porque empezaron a surgir una serie de interpretaciones equivocadas o disímiles a la intención de esa disposición administrativa. En razón de algunas preguntas recibidas, creo necesario señalar. Esta nueva disposición no es un régimen de comunicación obligatorio. Si algún progenitor o progenitora tiene alguna restricción legal para ver al niño o niña, ¿tiene derecho a una semana de convivencia? No, claramente que no. Si hay una restricción, no opera el traslado. Si no existe, porque acuérdense, siempre que sea en función del interés superior del niño, si no existe un acuerdo previo entre progenitores, si uno de ellos pretende trasladar al hijo o a la hija a un lugar, ¿pueden verse amenazados los derechos de ese niño o niño? Tampoco. Si se ven amenazados, si se quiere trasladar a un niño en un lugar donde es posible que suceda una vulneración de derechos, no, de ninguna manera. No está estableciendo esta disposición administrativa un sistema obligatorio. Ni siquiera establece un sistema. Lo único que dice es, vamos con los traslados para que se dé este contacto con el progenitor que hasta ahora no ha tenido contacto físico porque el ASPO lo venía cumpliendo en un domicilio, pero no se mete el Estado a regular el sistema de cuidado. La nueva excepción ofrece una oportunidad, obviamente, no ideal, pero mejor que la de antes, de que exista esta disposición, para que los progenitores, teniendo en cuenta los intereses de sus hijos, que claramente deben ser escuchados, puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantenga una adecuada relación con ambos. Se trata de una oportunidad para que los hijos puedan tener contacto con ambos progenitores, en caso que lo deseen, ojalá miles o millones de chicos y chicas puedan capitalizar esta decisión administrativa. ¿Qué pasó? Tenemos el decreto, tenemos la resolución, antes, en el medio de la resolución y la disposición administrativa, sale un caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo vieron con Marisa, donde se declara inconstitucional la segunda normativa que vimos, la resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Imagino que ya lo han analizado con Marisa, y si no, después lo retomamos en la conversación. Traigo a colación, hay un montón de fallos, ¿sí? Muchos de ellos, digo, más allá de que yo envíe los que están aquí en la Filmina, sepan que nosotros tenemos una página web gratuita, de acceso gratuito, que mantenemos entre todos los que colaboramos para que esto así sea, que se llama Colectivo Derecho de Familia, ¿sí? Lo googlean y lo encuentran rápido, y ahí hay un apartado que hicimos con toda la información que fue surgiendo en el marco del COVID. Hay toda una parte de la página dedicada a las relaciones de familia y COVID, incluso más que las relaciones de familia y COVID, porque hay causas penales, etc. Y ahí tienen una solapita donde van a encontrar no solo esta jurisprudencia, sino otra jurisprudencia que por una cuestión de tiempo y espacio no vamos a poder compartir hoy. Sale la disposición administrativa, y miren este caso. Es un caso que no es de aquí de Buenos Aires, un caso de Rosario, del 7 de mayo de este año, ¿sí? Son dos niñas, si no recuerdo mal, una de 9 y una de 7, o por ahí andaban por esas edades, en donde básicamente la situación que se plantea es la siguiente, ¿sí? El señor y la señora tienen estas dos niñas. El señor posee una restricción de acercamiento no con respecto a las nenas, sino con respecto a ella, a la madre. El 10 de marzo tuvo el último contacto con sus hijas. El 20 recibe un mensaje de la madre diciendo, mira, se dictó el ASPO, las chicas van a cumplir la cuarentena, está obligatoria, o el aislamiento social preventivo obligatorio, en el domicilio principal, que es en mi casa. Y dice, por lo que la parte actora, el parte actora es el señor, el 23 de abril del 2020, el señor dice, formula propuesta de cuidado de los hijos, de las hijas 6C, AM, con la modalidad alternada, en tanto perdure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y además peticiona revinculación paterno-filial, plantea impedimento de contacto y propone régimen de comunicación, ¿sí? Entonces, se dicta 20 de marzo la cuarentena obligatoria, la señora le manda un mensaje y le dice, van a cumplir la cuarentena en casa. Pasan un mes y monedita, un mes y 2 días, y el señor dice, cuidado alternado, una semana y una semana, o cuidado alternado, no más allá de si es una semana o una semana, todavía cuando el señor peticiona esto no estaba a la disposición administrativa, revinculación paterna, impedimento de contacto y régimen de comunicación. La demanda se le da traslado a la madre de las chicas, ella se opone, ¿sí? Lo que dice,
no solamente que no es en función del interés superior del niño, sino que además las chicas no quieren estar con el papá, las chicas quieren cumplir la cuarentena en el hogar, que es su casa. La defensora general considera que previo a dictaminar se procede a la escucha de las personas menores de edad, se las escucha, ahora vamos a ver qué dicen. Y después, lo que sucede es que cuando estaba tramitando la causa, en esta feria que cada vez se hace más extensa, estaba tramitando la causa, sale la disposición administrativa que acabamos de ver. Entonces lo que hace, el señor dice cuidado alternado, la señora dice de ninguna manera, sigamos cumpliendo la cuarentena en mi casa. Sale la disposición administrativa y la señora cambia de posición. Presenta un escrito y dice, hago saber que en función de la disposición administrativa tanto, bueno, como ahora están habilitados los traslados, lo que propongo es, bueno, los fines de semana, pero fines de semana alternados, o sea, no todos los fines de semana, sino que cada 15 días vayan a la casa o al domicilio con el otro progenitor. Muy bien, así se plantea la cuestión. Las niñas son escuchadas, ¿sí? Sopesar derechos, habla de la disposición administrativa, etcétera, etcétera. En esta obligación de cumplir con el derecho de las niñas a ser oídas, las niñas plantean dos situaciones distintas, ¿sí? 11 y 9 años, no 7 y 9 años, 11 y 9 años. Las dos dicen, sí, queremos tener vínculo con nuestro papá, sí queremos ir a la casa de nuestro papá, pero la verdad es que nosotras en nuestra casa, con nuestra mamá, estamos muy cómodas, las dos transitan el colegio primario, tenemos que cumplir con las tareas, tenemos que tener las clases virtuales, y la verdad que queremos estar en la casa donde estamos. En todo caso, porque si no es un lío, porque hay que trasladar los libros, hay que trasladar las cosas y demás, en todo caso lo que plantean las niñas, con una discrepancia entre ellas, pero lo que plantean cuando son escuchadas es, bueno, estemos durante la semana y en todo caso vayamos los fines de semana. ¿A dónde? A estar en la casa con el progenitor, con el padre. Y acá hay una diferencia entre las nenas. Una dice, yo la quiero ver, de lunes a viernes estoy con mi mamá y los sábados y los domingos me voy con mi papá. La otra nena dice, de lunes a viernes estoy con mi mamá, el sábado y domingo voy con mi papá, pero lo mismo que plantea la madre, no todos los sábados y domingos, porque si no, dice la nena, me pierdo de la posibilidad de disfrutar con mi mamá, ¿qué? El fin de semana, que es el momento que ni ella tiene que trabajar, ni yo tengo que hacer tareas. Bueno, esto es lo que dicen las niñas. En función de lo que dicen las niñas, en función de la disposición administrativa esta a la que hacíamos referencia, lo que se resuelve, ¿sí? Y básicamente también acá lo que se rescata es lo mismo que veíamos de las aclaraciones que hace la CENAP, dice la decisión administrativa 703, no establece un régimen obligatorio de comunicación, la nueva excepción ofrece una oportunidad para que los progenitores, teniendo en cuenta los intereses de sus hijos, puedan acordar una forma en que el niño y la niña mantengan una adecuada relación con ambos, ¿sí? O sea, no estoy obligada, o sea, no es que la disposición administrativa me habilita el traslado, pero de ninguna manera me obliga a establecer un sistema alternado de 7 días y 7 días, ¿sí? Que muchos y muchas opinaron eso cuando se dio a conocer la disposición administrativa. Y la jueza dice, no es eso lo que dice, no establece un sistema obligatorio. Y en función de la escucha de la niña, del pedido de la madre y de la propuesta del progenitor, lo que se resuelve es básicamente que las chicas estén durante la semana, las dos niñas, estén durante la semana con su madre, estén los fines de semana con su padre, pero en atención a esto que planteó una de las niñas, si no recuerdo mal, la de 11 años, un fin de semana están, ¿sí?, de viernes a domingo y el otro fin de semana están de viernes a sábado. ¿Para qué? Y para que ese fin de semana que con el padre están de viernes a sábado, puedan estar sábado a la tarde y domingo en este disfrute del fin de semana, sin tareas laborales, sin tareas escolares, ¿sí? Bueno, y por supuesto exhortar a ambas partes a facilitar la comunicación virtual de las hijas, ¿sí? Este fallo también me parece un fallo muy prolijo y muy acertado en su resolución. Por supuesto, uno siempre dice esto opinando exclusivamente de la lectura del fallo, ¿sí? Recuerden siempre que no tenemos posibilidad de acceso a todo el entramado porque no conocemos el expediente, solo leemos lo que se resuelve. Muy bien. Aquí un fallo distinto a el que vimos recién.
Es un fallo del Juzgado Nacional Civil número 4, del 12 de mayo, de unos días después. ¿Por qué distinto? Y porque básicamente vuelve todo el tiempo los precedentes donde se resuelve o se discute tema de cuidados a la luz de la disposición administrativa, esta 700, todo el tiempo, digamos, se establecen vínculos o vasos comunicantes entre lo que dice esa disposición y lo que el juez o la jueza resuelve en el caso. Como vimos en el caso anterior, dice la disposición no me obliga a un sistema alternado de cuidado. Acá lo que va a decir la justicia es, la disposición no me obliga a 7 días y 7 días. Y acá sí, yo creo que en este sentido hace una interpretación, no digo errónea, pero no sé si la más propicia en este sistema de aislamiento y de preocupación ante el COVID, porque lo que habilita en esta sentencia el Juzgado Civil número 4 es la posibilidad de traslados, pero en un periodo más breve. Hace bloques de 3 días y de 4 días, es decir, no cumple con la regla de que los traslados tienen que darse por lo menos con un espacio de días un espacio entre traslado y traslado de 7 días, por lo menos, ¿sí? Lo acorta y habilita la posibilidad de hacer traslados en tiempos más breves. Lo mismo, distinto, porque acá en el 2019 las partes habían arribado a un acuerdo de cuidado personal compartido de sus hijas con modalidad alternada. La señora solicita, acá, no es el padre el que solicita, es la señora que solicita que por favor le habiliten la feria extraordinaria y que le autoricen a que se vuelva a dar esta alternancia de coparentalidad, porque ella desde el 20 de marzo es que estaba a cargo exclusivo de sus hijas. Dice, alega que las niñas están muy afectadas por la falta de contacto con su padre y además que ella, por seguir con sus actividades laborales, otra vez la sobrecarga domésticas más el acompañamiento de las tareas escolares de las niñas, tuvo una crisis de angustia, la cual derivó en un llamado médico de urgencia y le pidieron por favor los médicos que baje los decibeles, etcétera, etcétera. O sea, acá no es un progenitor que no está viendo a sus hijos quien reclama la habilitación de la feria, sino que es la progenitora que está al cuidado exclusivo de sus hijas que pide por favor habiliten el traslado y que este señor esté unos días con sus hijas. Cuando se le da traslado al señor, dice que se rechaza el pedido de la señora. Que por supuesto que él las extraña, que las quiere ver y demás, pero que lo más importante es que estas chicas estén bien y que es una cuestión de salud pública y que él trabaja 200 kilómetros, que trabaja trabaja en una actividad que le exige, recorrer 200 kilómetros, que reside con su madre, a quien también asiste, dice, más allá de su deseo de ver a sus hijas, entiende que lo más prudente es evitar el contacto para evitar un riesgo de la salud de las niñas y el contagio simultáneo de las partes del traslado, es decir, madre-padre, a la hora del contacto por traslado. Esta negativa, por supuesto, el juez dice no al lugar, o la jueza dice no al lugar. Principio de responsabilidad o de solidaridad familiar. Se cita de nuevo a la CEDAW en el artículo 5, esta idea de corresponsabilidad, en todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado en relación a los hijos, etcétera, etcétera. También les paso el fallo para que lo puedan incluso citar si todavía están o se están teniendo, casos relacionados a problemáticas de cuidados. Interés superior de las niñas, interés superior de las niñas, porque son 2 niñas, aconsejan esta vuelta al vínculo cara a cara con su progenitor. De nuevo, se cita a la 703, pero acá de manera distinta a lo que veíamos en el caso de Rosario. ¿Por qué? Porque dice, teniendo en cuenta la decisión administrativa 703, personas involucradas en el traslado al domicilio del otro progenitor o referente, siempre que ellos sean en el interés superior del niño, niña o adolescente, pudiendo realizarse ese traslado una vez por semana. Y aclara, con relación a esta normativa, dentro de este contexto sanitario fluctuante, no corresponde aferrarse al pie de la letra, sino realizar una interpretación adecuada del texto que respete el espíritu de las normas superiores sin hacer daño a las niñas. Y en función, ¿sí?, de esta argumentación, creo que no mucho más respecto a la 703 dice, ¿sí?, pero puede ser que mi memoria esté fallando, después la verán cuando la lean completa, establece esto que les decía, ¿no? La modalidad alternada del traslado en un tiempo más acotado, sin cumplir
con el tiempo de espera de que los traslados se produzcan con un distanciamiento de una semana. ¿Por qué? Porque dice, bueno, voy a establecer 2 bloques. Un primer bloque para una semana, segundo bloque para la siguiente. Bloques de que, bueno, jueves, viernes y sábado con el progenitor, y después a la siguiente semana, jueves, viernes, sábados y domingo. Bueno, finalmente decide diferir la consideración de la evaluación psicodiagnóstica para el grupo familiar, etcétera, pero siempre en el plano de un ejercicio, de una actividad judicial ordinaria y no en el marco de la feria, ¿sí? Están los 2 supuestos, ¿sí? Que ahora si quieren incluso podemos debatir o comentar a partir de otra casuística, no necesariamente de estas 2 que se han planteado. Proyectos de ley, no se preocupen que ya vamos con los intercambios. Proyectos de ley, en realidad, en relación al cuidado de los hijos, más allá de los de licencia, etcétera, pero digo, más allá de esos que digamos, no hacen a las relaciones de familia, pero no son el núcleo central, ¿sí? de la normativa de derecho de las familias, y que está en el Código Civil y Comercial, hay un proyecto que presentó que es hoy la presidenta de la Comisión de Familia. No sé si están al tanto, nosotros hasta el año pasado, diciembre del año pasado, en la Cámara de Diputados, teníamos una única comisión que englobaba tanto los temas de familia, niñez y juventud, como los temas de mujeres con su complejidad, ¿sí? En diciembre del año pasado se aprobó un proyecto de resolución y este año por primera vez tenemos, por un lado, una comisión que trabaja los temas de familia, niñez y juventud, y por otro lado, otra comisión con otra presidencia que trabaja los temas, proyectos de ley de mujeres y diversidad. Puntualmente, ¿qué es lo que plantea este proyecto? Modificar el artículo 652 en el marco de la pandemia. ¿De qué manera? Y básicamente, el 652 es el que habla del derecho de comunicación. Básicamente, diciendo que este derecho de comunicación, y lo tienen en la segunda parte del artículo, ¿sí? Que este derecho de comunicación se puede ejercer por vías tecnológicas. Desde mi punto de vista, innecesario, digamos, nunca estuvo en tela de juicio ni en discusión en el marco de esta pandemia, que existe la posibilidad de cumplimiento de este derecho de comunicación vía WhatsApp, videollamadas, digamos, eso nunca fue algo que esté cuestionado, que no esté reconocido. Incluso, digamos, es una práctica que la jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial la reconocía en sus sentencias. Y por otro lado, propone no solo esta modificación al 652, sino que además propone incorporar un 652 al Código Civil, en un contexto de aplicación de fuerza mayor. Dice, frente a la imposibilidad de cumplimiento del régimen de comunicación personal por razones de fuerza mayor, el progenitor convivente debe garantizar la adecuada comunicación del hijo con el otro progenitor mediante medios tecnológicos disponibles. De nuevo, la verdad, innecesaria la normativa, nunca fue el tema del debate. El tema del debate central es cómo podemos cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio, no a los 5 días de dictado, sino a los 80, y los sistemas de cuidado y esta idea de coparentalidad, y la necesidad de que los chicos estén vinculados con ambos progenitores, o incluso la necesidad de que en el marco de una familia monoparental haya posibilidad de traslado, ¿sí? Para no tener 85 días a los niños a cargo de una única persona. Por otro lado, más allá del chiste, ¿no? Sino de la farándula, de que este es un caso, pero digo, es un caso que sale en los medios, pero me he enterado de montones de situaciones similares y situaciones que se siguen presentando, pese a que hay una normativa que lo aclara. Misma situación se dio también en la cuarentena obligatoria en España, ¿sí? Esta idea de que, bueno, hay un aislamiento social preventivo y obligatorio, entonces los chicos no tienen que circular. Y los chicos no tienen que circular, entonces si voy al supermercado o a los comercios de cercanía, ¿sí? A las ferreterías, si quieren, no puedo ir a esos comercios de cercanías con personas menores de edad. Y entonces se prohíben los ingresos, se arman los líos que se arman, etcétera, etcétera. Sale esta cuestión, también, lo mismo sucedió en España, digo, y lo que hay que tener muy presente, porque el otro día me llamaron por teléfono para hacerme una consulta muy similar, incluso, digo, días, estoy hablando de hace 2, 3 días, ¿por qué? Y porque le pasó a una señora que estaba con 2 chiquitos, saliendo de su casa, tiene la mala suerte de que encuentra a una persona de las fuerzas de seguridad, en este caso de la policía, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ella estaba dirigiéndose al supermercado, el policía la para y le dice, usted no puede estar con los chicos en la calle, los tienen que dejar al cuidado de alguien, estoy yendo al supermercado, los chicos no pueden ir al supermercado, y la señora, por suerte, sabía de la existencia de esta resolución, el policía no sabía de qué le estaba hablando, le busca la resolución en el teléfono, no contento con esto, le dice, a ver, le saca el teléfono, se queda un rato leyendo la resolución, y la señora en un momento le pide que le devuelva el teléfono, justo al señor lo llaman, y el señor, adelante de 2 criaturas, dice, no, pero ahora no te puedo atender porque estoy acá con un procedimiento. Adelante de 2 criaturas. Ningún procedimiento, la chica estaba yendo al supermercado con sus 2 hijos porque no los puede dejar, porque no hay nadie en la casa que pueda cuidar esos chicos. Entonces tengan, sí, presente esto, por si también les llegan consultas, que existe una resolución puntual que habilita a ir a los comercios de cercanía con niños menores de 12 años, ¿sí? Nada más de PowerPoint, esperen que salgo de compartir pantalla, y ahí nos vemos, nos escuchamos. Moni, todo tuyo. Bueno, abrimos las preguntas. La doctora, ¿usted la va a leer, doctora? ¿Las preguntas del chat? Ay, no me digas doctora, Moni, ahí voy, espera. Natalia. ¿O preferís que pidan la palabra como vos quieras? Lo que quieran, si tienen ganas de conversar, conversamos. No sé cómo vamos de hora. Nos queda menos de 1 hora, 45. ¿Prefieren conversar? Conversamos. No sé, Moni, porque no me deja achicar el chat. O sea, abro el chat y no los veo a ustedes. Bueno, que vayan, si quieren hacer preguntas, que pidan, se abren los micrófonos. No hay ningún problema. Dale. Yo cierro el mío y los escucho, las escucho. Pidan la palabra por el chat o aprieten el botón de levantar la mano, como ustedes prefieran. No tengas vergüenza que Natalia es divina. ¿Cómo, Moni? Que no tengan miedo ni vergüenza, que sos divina, que te pregunten. Hablé muy rápido, aunque sea, ahí van a prender el micrófono, sí, me van a decir. No, lo que preguntaban, varias que lo pidieron, fueron la página, que algunos colegas la escribieron para la jurisprudencia. Miren, esperen, se la voy a mostrar. Aguarden, habla Moni que yo la busco. No, eso les decía, y después que el colegio tiene un lugar web para mandar todo el PPT de la doctora, más todos los fallos y todo lo que ustedes necesiten, que vi que escribieron todos los mails. ¿La ven? Tranquilos que lo van a poder tener. Ahí ¿La está. ven ahí la página? Bueno, es así, buscan en el buscador colectivo derechofamilia.com, tienen de todo, no solamente COVID, pero si quieren, no sé, si tienen un caso de alimentos, si tienen un caso de cuidado, del ICED, entran acá a ingresar, vamos a hacerlo en vivo, Moni. Y ahí tienen jurisprudencia, los decretos y las resoluciones, las acordadas de los tribunales, algunas, no sé qué hay acá, a ver, vamos a chusmetear. Contenidos audiovisuales, de cosas que hemos dictado, de cursos que hemos hecho, que son públicos, más doctrina en función del ASPO. Colectivo derechofamilia.com. Perfecto. La doctora Álvarez Fernández tiene habilitado el micrófono. Vamos. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la disertación maravillosa. Aparte me gusta el diálogo ameno, no tanto encuadrado en el vocabulario jurídico. Pregunta, tengo un papá que desde noviembre no puede ver a sus hijos, tenía un caso de violencia familiar mutuo. La señora se niega a que los vea. Entonces, yo le digo, bueno, anda a tratar, es decir, no quiere, estamos haciendo juicio, ¿no? Pero bueno, está todo bastante demorado, como sabemos. Entonces, me dice, ¿por qué no me haces un papelito que yo le pueda mostrar a ella? Porque los nenes de vez en cuando le sacan el celular a la mamá y le hacen videollamadas llorando. Entonces el padre está desesperado. Entonces me llama a mí exacerbado,
que la justicia, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces y le hice un papelito ofreciéndome como mediadora por lo que necesitaran ambas partes, porque lo que se necesitaba es que los niños estén en armonía y amor, y que bueno, que los grandes tienen lugares donde dirimir, y los niños no tienen la culpa de las peleas, no sé qué. La mamá no se los deja ver, no se los deja ver. Y el papá va a la casa a buscarlos, y escucha los gritos, las peleas, porque hay varias personas viviendo en el mismo lugar. Pregunta, ¿qué hago? Porque el papá está desesperado, es decir, no puede esperar un juicio, una resolución, quiere algo como inmediato. Supongo que debe ser una pregunta bastante recurrente, pero ¿qué puedo hacer? Digo, ¿lo de mediar entre los dos es correcto o me estoy involucrando demasiado? Gracias. Lo primero que te iba a decir, María José, a ver, primero tengan en cuenta que ustedes tienen mucho más ejercicio en el ejercicio de la profesión que quien les habla, ¿sí? Mi actividad o mi contacto con el ejercicio de la profesión tiene que ver más con pensar en litigio estratégico, ¿sí? Pero, ¿y por qué? Por la actividad que hago acá y, bueno, y por las clases, etcétera. Tendría que tener otra vida para dedicarme todo el día al trabajo en el estudio. Primera aclaración, porque le tengo mucho respeto al trabajo y que ustedes realizan en el día a día. Y sí, María José, me parece problemático, más si están tramitando un proceso judicial, esta idea de proponerte a vos como incluso vehículo de comunicación con la otra parte. Igual por lo que vos relataste, yo no conozco el caso completo, ¿sí? Digo, la primera aclaración también, digo, pero más allá del caso puntual que me estás planteando, sí interesa esto que plantea María José. Muchas veces se aprovecha, no es que se aprovecha, sino que se plantean problemáticas que no tienen que ver con el ASPO. Yo los casos que les conté eran casos netamente ASPO. ¿Qué hacemos ante esto? Porque antes nos manejamos de una manera, ahora pasó esto y bueno, pasaron 40 días y no de más. Pero en el caso que está planteando, que está trayendo a colación María José, no es esa la situación. Es un caso en donde hay ruptura de comunicación o no vinculación entre progenitores, no sé si son 2 hijos o una hija, desde mucho antes, incluso 2 hijos, del dictado de la emergencia. Entonces son casos mucho más complejos, porque no tiene que ver con el aislamiento social preventivo, son casos, digamos, de conflictos de vinculación entre progenitores de hijos. Me imagino que pediste una habilitación de feria, lo que pasa es que yo no sé si este corte abrupto de la vinculación en su momento con el progenitor y sus hijos fue a partir de una medida preventiva 26485, por una medida, o por los chicos, digo, no sé cuál es la situación, pero si hay una medida dispuesta, en todo caso, si está cumplido el plazo de la medida, bueno, pedir que se levante o que se revise, digo, no conozco el caso y cuáles fueron las medidas adoptadas, pero si no hay medidas adoptadas, si nunca intervino la justicia y lo que está sucediendo es que la madre o la progenitora está obstruyendo la posibilidad de vinculación, es pedir apertura o habilitación de feria y pedir una cautelar, que por lo menos si los chicos sean escuchados, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil opinar de un caso en concreto porque tendría que conocer todo y bueno, no se puede tampoco en este medio ponernos a hablar de un caso en particular. Pero me parece importante esto, perdón, ¿no? que Sí, dale, María José. No, digo que no quiero acaparar todo, pero sí, la señora hizo un juicio de una demanda por violencia, no avanzó, no se hicieron los peritajes, no sé si no llevó a los chicos. Bueno, ¿Pero hay una medida dispuesta vigente? En realidad no. Después él también hizo una denuncia por violencia, porque ella era policía en ese momento, ¿no? Que es como un agravante, todo lo demás. Eso fue en octubre, por ahí. Mientras yo iba escribiendo, bueno, vino la feria, sabemos que diciembre está medio inactivo, enero nada, no había nada, febrero se fueron de vacaciones, en marzo nos encontramos con que nos aislamos. Sí. Quiere decir que yo voy escribiendo y reescribiendo, porque es como que nos va superando. Entonces digo, bueno, para hacer algo como inmediato y no esperar pedir que levanten la feria, que lo revean, que requiere como... No, pedir que levanten la feria no, pero habilitar feria para este supuesto, porque cuanto más días pasen, más difícil va
va a ser la revinculación entre estas dos personas menores de edad y su padre. Me pasa que, bueno, no me quiero meter en el caso porque no lo conozco, pero tenés que pedir habilitación de feria y ver qué es lo que, no sé qué se dispuso antes con respecto a las personas menores de edad. Nada, tampoco, nada. bueno, entonces sí. Sí. Nati, ahí escribieron, ahí Pasa- en el chat. Ahí en la mano Gracias. levantada. El Esperen que yo doctor me silencio, porque si no... tiene habilitado el micrófono. Dale. Doctor Fasari tiene habilitado su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sé que no es el tema a tratar, pero quería saber si me podía contestar la posibilidad de pedir alimentos provisorios porque no están funcionando las mediaciones en este momento. Bueno, no sé si corresponde la pregunta y si me pueden dar alguna respuesta. ¿Escuchaste, Nati? Hola, hola. Ahí habilitaste. Sí, pero no puedo volver a ver, ahí está. No, estaba leyendo el chat, ahora voy con el chat porque plantearon algo de licencia. Marcelo, tengo entendido que esto lo conversaron con Federico, que estuvieron viendo todas las causas de alimentos y demás, ¿sí? Que se pueden pedir y peticionar alimentos provisorios. Sí, incluso no sé si Federico les acercó, pero ahí en la web, esta que mostré hace un ratito, también hay varios fallos que les pueden servir. Igual me interesa la persona que lo que pasa es que no puedo ver bien el chat. Hay una persona que en el chat le contestó a la persona, a María José que estaba, a ver, esperen que recupero, ¿sí? Hola Natalia, no compartí, ya les compartí. Acá, Gabriela le contesta, me parece a María José, en familia, me imagino que en Quilmes, o bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde ustedes desarrollan su labor. Si pediste, resuelven, no hace falta habilitar feria. Después, consulta. Buenas tardes, Vivi. Tengo el caso de una clienta que le dieron licencia al principio del aislamiento por 14 días. Luego cerraron los empleadores y ahora la obligan a retomar tareas. Es una mamá sola con una hija y no tiene nadie con quien dejarlo. ¿Puedo notificar y pedir extensión de licencia por hijo a cargo? Sí, Gabriela, ¿querés habilitar el micrófono y nos contás en qué trabaja, si es trabajadora esencial o en qué marco se da esta citación de la empresa que retome tareas? Ya le habilitamos. Dale, le pueden servir mucho estos casos que comenté, y hay más de licencia. ¿No está, Gabriela? La pregunta era, Gabriela, solo Natalia. Ay, ya te digo, aguarda un segundito, Romy. Espera, no era Gabriela, Vivi era, perdón, Vivi, me confundí. Cambié identidad. No era yo. Hola, sí, buenas perdón, tardes. Gabriela lo que hizo es aclararle a María José que en el caso ni siquiera tenía que pedir habilitación de feria. Vamos. Ahí, Vivi, tenés habilitado el micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias. Sí, el tema es esta mamá trabaja en GEMS, acá en la clínica en Quilmes, pero ella es administrativa. Sí. Está solita con la nena, tiene 12 años, 11 años, y primero le dieron la licencia y ahora la están llamando para que retome tareas y la verdad es que no tiene en serio con quién dejar a la nena. ¿Y Vivi, le hicieron una citación formal, o sea, la intimaron a retomar tareas? Porque No, siempre por WhatsApp. bueno,
En todo caso, sí, modos de notificaciones modernos. Nuevo, No sé qué piensa el resto, pero en todo caso, digamos, el asesoramiento que le podríamos brindar, sobre todo, digamos, un poco compartiendo lo que vimos en los dos primeros casos que comenté de Cava, ¿no? Está bien que esto era contra el gobierno de la ciudad y esto es una clínica privada, pero básicamente, digamos, responder que las clases están suspendidas, que ella tiene una persona menor de edad a su cargo, que no tiene con quién dejarla, no tiene, digamos, red de sostén, y en todo caso, más que decir, síganme proveyendo una licencia con goce de sueldo, hasta pensar de correr la pelota y ponerla en la otra cancha, ¿no? ¿Querés proporcionarme una persona que se haga cargo del cuidado? O sea, yo te planteo esta situación. No puedo cumplir con esta exigencia. ¿Por qué? Y bueno, por este contexto. Y bueno, y en función de esto, ver cuál es la respuesta. Material para discutir la no exigencia, o perdón, el no otorgamiento de licencia, hay un montón, ¿sí? Y es como el tema que se está desarrollando. Y la mejor vía sería hacerlo por telegrama, si le queda formalmente. Sí, ¿No? no sé, por ahí ella, sí, yo creo que sí, formal. WhatsApp. Por eso hubiera sido ideal que esta intimación a retomar tareas hubiera sido del mismo modo. No sé cómo es, digo, desconozco cómo es, digamos, el trato, el manejo, la relación empleada-empleador, etcétera. No, lo venían llevando bien, había llevado trabajo a la casa, porque, o sea, si bien es de salud, ella es, su área es administrativa. Pero sí, bueno, ahora ni una cosa ni la otra. Y ahí eso a ella la beneficia, porque ahí no tengo que hacer una digo, no digo que los médicos no tengan el derecho a licencia o que los enfermeros, pero digo, ni siquiera tenés esa atención. Exacto, eso es lo que a mí me hizo no más. Deja de, digamos, ella trabaja en una actividad declarada esencial, pero ella no realiza una actividad esencial. Exacto, sí. Bueno, ¿no? Mil gracias, ¿eh? No, acuérdate que con el PowerPoint van a ir los fallos, así que también te pueden servir. Buenísimo. Vení, Silvia, le habilitamos a Josefina que le quieren hacer una pregunta a la doctora. Josefina. Y una cosita que acá cita muy bien algún compañero, compañera, algún colega, que Víctor dice, en ese caso la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, la resolución son las dos mismas resoluciones, número del Ministerio de Salud. No sé si querés aportar algo más, Víctor. 207 de salud. Que por ahí, Vivi, podés buscarlas, eso me parece que te está compartiendo el colega, ¿no? Habilitamos a dos Víctor. Esperen, dice, a ver, esperen que me están mareando, que las estoy leyendo. Vamos de nuevo, Gabriela, ¿qué me decías de clínica de fertilidad? Esperen que voy con lo que dijo Gabriela, un segundito. ¿Gabriela? Porque dice Gabriela que la persona esta que está realizando tareas administrativas, realiza tareas administrativas en un centro de fertilidad. ¿Eso quería decir, Gabriela? ¿O entendí mal yo? Era Vivi la que hizo la consulta. No, ya sé, Romy, no, te juro que soy loca, pero no tanto, sino que Gabriela... Perdón. Ok. ¿Y en qué incide, Gabriela, que trabaje en una clínica de fertilidad? Si estás realizando tareas administrativas. No termino de entender el punto. Hay un montón de Gabrielas, a ver. Que podría alegarlo porque... ok. Ahí está, ahí te entendí. Claro, o sea, Gabriel lo que me está aportando es que además no es que está atendiendo pacientes de COVID ni está recargado de esos supuestos, sino, perfecto. Ahí vamos. Josefina, tenés habilitado el micrófono. Hola. Bueno, mi pregunta se parece bastante a la de Vivi. Lo que pasa es que el menor que tiene a cargo a mi cliente no concurre al colegio todavía, pero sí iba a una sala maternal, que no está contemplada la sala maternal en el DNU. O sea, ella sí fue intimada fehacientemente, le contestamos la carta de documento, y le agregué por fuera del DNU, donde dice
respecto del cuidado de los chicos que concurren al colegio, después le agregué que también están cerradas las salas maternales. O sea, no le puse como sugirió la doctora de la Torre, que diga, bueno, ustedes me dan otra opción para cuidar al chico, pero sí le puse que las salas maternales también estaban, o sea, no están habilitadas para su funcionamiento. Pero bueno, mi diferencia con el caso de Vivi es que sí fue intimada fehacientemente, también es una trabajadora declarada esencial, el matrimonio tienen el mismo tipo de trabajo, pero bueno, sale a trabajar el papá, pero la mamá no tiene otra que quedarse en la casa. Y bueno, la intimación sí fue fehaciente, pero bueno, no le están pagando el sueldo. Y bueno, no tiene otra posibilidad, tampoco va a dejar, es una criatura de 1 año y medio, tampoco lo va a dejar sola, no tiene con quién dejarlo. Los abuelos son muy grandes, o sea que no hay un mayor, digamos, que pueda encargarse, un referido, digamos. Así que bueno, la pregunta era, ya prácticamente quedó contestada con el caso de Vivi. Pero bueno, la mía sí fue... Josefina, y te hago una consulta. ¿Es un hospital público? No, ella es trabajadora de seguridad. Ah, ok. Y el marido también trabaja en el ámbito de la salud. Ok, y ella ante esta... Sí. ¿Cómo? Perdón, no te oí. En la misma empresa. Ok, y ella cuando recibe la intimación, ¿contesta esa intimación o...? Sí, se contestó la intimación. ¿Y automáticamente se contesta la intimación y la empresa deja de pagar el salario? Es que la empresa ya le dejó de pagar antes. Ah, o sea, no es que, ok. Y sí, lo que pasa es que ahí no te va a quedar otra que, digamos, de tener que hacer un reclamo judicial. Sí. Incluso me llama la atención, no sé, estoy pensando, justo los dos trabajan en la misma empresa, te puede pensar en, no sé, que uno tome un turno y el otro tome otro turno, digo, hay como maneras de, ¿no? Salomónicas de por ahí resolver un conflicto. Lo que pasa es que tiene que haber buena predisposición de las partes. Sí, no lo pensé en que se sustituyan, digamos, el papá y la mamá para cuidar a la criatura. Como es chiquito, bueno, como que el matrimonio decidió que ella se quedaba en la casa cuidando al bebé. Sí. No, porque si no habría que poner acá, pero yo me comí porque se tiene que haber secado todo, lo que pasa que al... Alguien tiene el micrófono habilitado, chiques. No sé, Josefina, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, lo que pasa que en principio, justo los dos trabajan digo, acuérdense antes del dictado, estoy hablando en términos generales, ¿sí? Lo que pasa es que es por ahí muy difícil porque son competencias distintas, tenemos que ir a distintos lugares, pero cuando se dicta el primer DNU, ¿se acuerdan que antes del aislamiento social preventivo no obligatorio se dicta, la primera medida es el corte de las clases, y cuando se cortan las clases, justamente en el ámbito de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, acá en el Congreso, ¿sí? Para traer un caso cercano a mi conocimiento. Acá hay mucha gente que trabajan los dos progenitores en la administración pública. ¿Y qué se dijo? Bueno, alguno de los dos toma la licencia y el otro no, pero la licencia es con goce de sueldo, o sea, esto, digo, después no se mantuvo, bueno, hay distintos vericuetes y distintas situaciones conforme cada lugar de trabajo. Pero lo que pasa es que ya, si la intiman, le dejan de pagar y no hace ninguna acción para exigir el reconocimiento de la licencia con goce de sueldo, digo, el reconocimiento no va a venir sin acción judicial. Eso. Esperen que tenía otra pregunta de Verónica. Perdón, ingresé tarde, dice Verónica. ¿Sería necesario plantear la inconstitucionalidad de la resolución que dispone la disposición administrativa? El traslado una vez por semana de los hijos y necesito plantear un cuidado alternado, ya que ambos padres son trabajadores esenciales y en cada caso solicitaría permanezca con el periodo que goce del mismo.
No, Verónica, no sé si querés habilitar el micrófono. Como son trabajadores esenciales, ni siquiera es que tenés que habilitar la posibilidad de traslado, tenés que ir a la resolución 132-2020, a la anterior, y ¿se acuerdan que mostramos que había 3 supuestos? Y uno de los supuestos donde habilitaba el traslado, ¿cuál era? Y cuando los progenitores son trabajadores esenciales y que tienen que ir a cumplir tareas, hay que hacer el traslado a la casa del otro progenitor. No tenés que plantear ninguna, o sea, no está en este caso no está en discusión la disposición 703, te vas a la resolución. Ok, no, pues en este... No, ahí alguien se está despidiendo, dale, Vero. No, porque en este caso no hay acuerdo y ninguno de los dos pide licencia. Son policías Sí. y el papá hace 1 mes y medio que no tiene ningún tipo de contacto, está bloqueado por todos lados. Entonces, al pedir la cautelar, yo lo primero que pensé es, digo, hoy tengo que plantear inconstitucionalidad porque no le había visto esta vuelta, como para pedir que antes hacían eso. ¿Qué tenían antes ellos? Tenían un mix porque en realidad él hasta se quedaba a dormir en la casa de la progenitora. Sí. Algo pasó en el medio que no lo sé. Él me dice que no sabe qué pasó. O sea, sí. de quedarse incluso en esa casa, pasó a bloquearlo y no tener más contacto con el hijo. Entonces, antes del aislamiento. Antes del aislamiento y durante el aislamiento. Hasta 20 de abril más o menos. A partir del 20 de abril, cuando él va a tomar el franco y lo va a buscar para tenerlo con él, que ella trabajaba, lo bloquea. Va familia de él y todo, y nunca está ella, nunca está alguien, está al cuidado de algún otro familiar, de alguna tía. Me dice, no pude verlo más. Entonces la idea es volver a este era un cuidado alternado lo que tenían en realidad. Sí. Volver a este cuidado alternado. En un caso, por ejemplo, yo pedí una medida de no innovar porque en los hechos había un cuidado alternado, para después de todo esto poder pedir la cuestión de fondo y analizar bien el cuidado. Y en este caso también estoy como en la duda si pido una medida cautelar de no innovar porque ya había este cuidado alternado. ¿Cuidado alternado en bloques de cuántos? ¿De cuántos días? Es que en realidad tienen la misma cantidad de francos cada uno. Por eso o sea, ¿cómo es el trabajo? Él trabaja, no sé, de lunes a jueves y tiene franco, ¿cuántos días? No sé si trabaja 24 por 48, una cosa así, los dos. Ok. Entonces es exactamente la misma cantidad de tiempo. Ok. En el otro caso, él la veía lunes, miércoles y viernes y fin de semana por medio, y a partir de todo esto empezó a verlo una semana completa. Entonces, obviamente que es lo que más conviene a mis clientes, porque aparte, a partir de todo el tema de la pandemia, de cómo se modificó con la resolución y demás, con la disposición, muchos chicos se están acoplando, o sea, se están adaptando a esto de estar una semana entera. O sea, parece que no era tan perjudicial. También es era una más oportunidad, perjudicial, ¿no? estar yendo y viniendo, que en realidad permanecer una semana en una rutina determinada. Y no pasa nada que los chicos estén una semana aunque sean chiquitos con el papá, no pasa nada, no tenemos un ADN que dice que las mujeres somos las únicas que hacemos las cosas bien, ¿sí? Entonces me parece que va un poco por ahí, o sea, cómo venía planteado antes de esta situación, durante esta situación, y si es beneficioso para el niño o niña, el niñez, que esto continúe. Está bien, te entendí perfecto. Ahora, si vos me decís, los progenitores están de acuerdo y están de acuerdo, pero quieren cumplir con la ley, si están de acuerdo y quieren cumplir con la ley, no tendrían que irse a la disposición administrativa 703, porque como son los dos trabajadores y trabajadoras esenciales, están habilitados por la resolución a que cuando tienen que ir a ir al trabajo se lo dejan al otro progenitor. O sea, ellos no tenían que esperar a la disposición administrativa 703. Ahora, como no hay acuerdo, vos ahí podés hacer un mix, pero yo yo no estoy de acuerdo con pensar que estas disposiciones o esta resolución merecen una tacha de inconstitucionalidad, porque siempre tenés un salvoconducto. Incluso la propia resolución 132-2020, tenés el inciso B, que es el caso de tus clientes o de tu cliente, trabajador esencial, y después tenés el inciso C, que te habla de interés superior del niño.
Porque aparte vos misma me estás diciendo, el niño en los hechos hoy, o no sé cuántos son, supongamos que es uno, no está cumpliendo a rajatabla el aislamiento, porque cuando ella se va, el niño es trasladado a distintas casas. Hasta sería más preventivo que el traslado sea de progenitor a progenitor, porque va de una casa a la otra. La señora no permite el contacto y está trasladando a la casa del tío, a la casa del abuelo, o sea, no, ya porque hay... viven todos en el mismo terreno, ese argumento no lo puedo utilizar, viven todos en el mismo lado, entonces... No, pero puntualmente no considero que tengas que plantear, porque podés hacer, digamos, un juego ahí con la resolución 132, ¿sí? Bien, bárbaro, gracias. O sea, te pone en una mejor posición que sean trabajadores esenciales. Buenísimo. ¿Doctora Velasco o doctora Androvich? Tienen habilitado el micrófono. Una cosita más, Romy, y fíjate, Verónica, por las dudas, porque por ahí entraste tarde, comenté un fallo del Juzgado Civil número 4, que se dicta el 12, yo igual después los paso, se dicta el 12 de mayo, y con disposición administrativa que decía que los traslados no pueden darse sino a razón de una vez por semana, y sin embargo establece un cuidado alternado de 4 días y 4 días, también te puede servir. Pese a que yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Vamos, Romy, perdóname. ¿Tienen habilitado el micrófono, doctora Velasco o Androvich? ¿Escuchan? Denis, ¿los ves en sala? Por ahí se fueron. Velasco, sí, Romy, no tiene activado. Una cosita que, mientras buscan el micrófono, yo le contesto a alguien que preguntó. Lucía, dice, más allá del referente afectivo, ¿no se considera expresamente la figura del progenitor afín en la normativa de emergencia del ASPO? Sí, es cierto, no está expresamente previsto. Lo que pasa es que cuando habla de referente afectivo o familiar, digo, está englobado. También el progenitor afín es un referente afectivo. Es más amplio el término. Incluye al progenitor afín o la progenitora afín y a otro tipo de referentes afectivos, qué sé yo, mi mejor amigo, que tiene un vínculo muy fuerte con mi hija. Sigo con el chat, si quieren hacer más preguntas mientras que no funciona el micrófono. A ver, busco más para atrás. Quedaban la doctora Tarruela y la doctora Velasco, las dos preguntas en el chat, pero ambos tienen habilitados el micrófono, yo no sé si por ahí se cerraron y se fueron porque está la cámara apagada. Igual acá tengo a la doctora Velasco o el doctor Velasco, no sé, acá dejó una pregunta bueno, para la doctora. Ante el incumplimiento del aislamiento por parte de un progenitor, por ejemplo, el que realiza reuniones con amigos mayores de un medio hermano de la niña, ¿sería causal suficiente para solicitar un cuidado personal unilateral cautelar para proteger a la niña de eventuales contagios? Eso era lo que quería preguntarle a ¿Está el micrófono? No sé si... Sí, ahí está contesta. Pero... No, en todo caso no sé, me parece un poco gravoso, ¿no? En todo caso lo que se puede es trabajar en conjunto con el otro abogado de la otra parte para evitar esta posibilidad de contagio masivo, que se cumpla el aislamiento, que no se exponga a la niña, ni a nadie, no solamente a la niña, a reuniones masivas, etcétera, etcétera. Siempre, no, lo pedagógico y preventivo antes de la medida de corte de vínculo con el otro progenitor. Desconozco, digamos, en qué contexto se plantea esta pregunta, ¿no? De nada. La doctora Lina Orozco creo que está levantando la mano, dice. Doctora Tarruela, no, lo apaga el micrófono, por ahí ya no quiere hacer la pregunta. Buscamos a Lina Orozco, Cintia. Ahí te puso sí. No sé si Cintia me parece que tiene ganas de hablar, ¿no? No. Lina. No la veo, Lina. Tiene habilitado el micrófono. Doctora Orozco, ¿nos escucha? No está. No, yo no escucho. Tiene habilitado su micrófono.
¿La ven, chicas? Hola. Ahí estamos. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente, doctora. Buenas tardes. En este caso, el menor es un bebé de 5 o 6 meses. Y el papá tiene una orden de restricción, no hacia el bebé, sino hacia la mamá. Antes, es difícil el tema. Sí, ¿cómo haces para cumplir con la posibilidad de contacto sin violar la medida, no? Antes, me ibas a decir, Lina. Y que antes de esto del ASPO, la abuela del bebé, la mamá de ella, hacía de vínculo. Iba con el bebé hasta algún lado para que él estuviera un poco con el bebé. De cualquier manera no estaba conforme, es una persona obviamente violenta, y bueno, ella me planteó dos cosas. Me dijo que además de que el bebé es muy chiquito y él quiere venir y llevárselo, me dice que él también es una persona que viola permanentemente la cuarentena. De hecho, le hicimos una denuncia porque por esto de que ella le tiene pánico, él se le apareció igual en la puerta de la casa, armó un escándalo. Entonces, claro, no está viendo al bebé. Ahora, ¿él inició alguna medida? Ella tiene una orden de... No, él. ¿Inició algún pedido en la justicia? No, él además no quiere saber nada de poner abogado ni nada. Yo la asesoré en toda la parte de la violencia. En cuanto al tema de familia en sí, sería un argumento suficiente que es un bebé muy chiquito y que la abuela ya no puede intermediar para facilitar esto, o habría que probar también que él es una persona que sale sin barbijo, recibe gente en su casa, no sé. Pero Lina, ¿para qué necesitarías probar eso? A ver, con una medida de restricción dispuesta por una denuncia de violencia, el contacto entre él y ella es clarísimo que no se puede dar. En eso estamos de acuerdo. Sí. La posibilidad de que alguien alguien intermedie y habilite que este progenitor o que este padre pueda ver al bebé, por lo que me estás contando, es como imposible hoy. Sí. No hay nadie que pueda. No, entonces, porque... Digo, distinto es con un niño que por ahí es más grande, pero con un bebé, pero no es porque, sino porque, digamos, ¿cómo hace para cumplir con la posibilidad de que este progenitor vea al bebé sin dejar de cumplir, y no incumplir con la medida de restricción? Sí, y aparte tampoco, por lo que me está diciendo, tampoco es que hay un planteo de la otra parte. No, todavía no, y por eso yo le había dicho a ella que se quede con las cosas como están. Sí, y en todo caso, una vez esperemos, claro, que esperemos a ver si él hace algo, que yo la verdad no veía nada que ella tenga que hacer. Y es que coincido, por eso te decía, pensé que en algún momento me ibas a decir que él ya había planteado algo. No. No, a mí me hubiera gustado que él tuviera algún abogado para hablar con el abogado, porque con él no se puede hablar nada. Sí. Pero aguarden, no. Moni, un segundito que me... Moni, tenés habilitado el micrófono. No, nos quedan 15 minutitos, porque como cumplimos el horario, tenemos nada más que 2 horas, así que aprovechen los últimos 15 minutos. A continuación tiene habilitado el micrófono la doctora Laura Gómez para verificar mientras la doctora está ocupada si está en sala.
Sí, estoy. Bueno, cuando finaliza la doctora Orozco, continúa usted, doctora. Perdón, chicas, aunque no lo crean, yo antes de esto tenía otra reunión que debía terminar a las 17. Todavía sigue la otra reunión, Moni. Vamos. Estoy de vuelta. Doctora Laura Gómez. No, la verdad el comentario era para la otra colega por el tema de la licencia. Me parece que lo que la doctora tenía que hacer era una cuestión más activa, o sea, al ser intimada por no ser un servicio esencial, el derecho, o sea, el ejercicio de su trabajo de personal administrativo no es esencial, y la clínica no es esencial tampoco, o sea, más allá de que sea una clínica, no estaban habilitadas para funcionar. Me parece que la intimación pasa por el tema del WhatsApp, pasa más que nada por una cuestión de presión que muchas veces hacen las empresas privadas. Yo hago laboral. Y nada, el comentario que quería hacer que era que hiciera ella una actitud activa, o sea, que plasmara a través de un telegrama esas intimaciones que se hacían a través de WhatsApp, plantear y decir, perfecto, atento a haber recibido varias intimaciones a través de WhatsApp, deseo que se me informe cuál es el procedimiento a seguir o algo por el estilo, o sea, que instar a ella que el empleador se expida. Eso era el comentario que quería hacer, lo que pasa es que quedé muy atrás. Y no encontraba dónde levantar la mano, así que pido disculpas por eso. Y excelente la charla. Perdón, muchas gracias, Laura, sí, coincido, por eso me quedé como ante la intimación, automáticamente hay que contestar y hay que peticionar, porque, digamos, del cielo no va a venir, ¿no?, el reconocimiento de la licencia si la decisión es dejarte de pagar el sueldo. Sí, por ejemplo, me toca un caso personal, mi hermano trabaja en una fábrica y tiene 2 niños pequeños menores de 5 años los dos. Y al momento de que dejaron de funcionar los jardines maternales, y el más grande tiene autismo, entonces hace terapias, no es terapia ocupacional, no sé cómo se llama, de estimulación, perdón. Tenía clases a la mañana y a la tarde, o sea, a la tarde el jardín, a la mañana las terapias, y todo eso se cortó. Y en la empresa donde él trabaja, al ser mi cuñada enfermera, es personal esencial. Entonces, la licencia se la dieron al papá, él peticionó ante la empresa, y cité tanto las primeras resoluciones, porque esto fue al principio con el tema de que se suspendían las clases y lo que había determinado el Ministerio de Trabajo, y sigue gozando la licencia con goce de sueldo perfecto, y no lo han intimado, no lo han llamado para nada, así que la verdad, a veces creo que parte de accionar en primera instancia, plantearlo, ya sea, él lo hizo a través de una nota, pero en estos casos me parece que mandar la carta de documento a veces pone paños fríos a la situación, que es solamente de presión. Colegas, la doctora Natalia de la Torre está complicada con la otra reunión que abandonó para estar en esta reunión, y me está pidiendo, por favor, que va a tener que cerrar porque no puede seguir en el aire. Así que les agradecemos a todos la presencia, la doctora como siempre brillante, clara, rápida pero clara, contundente, y nos dejó todo el material en la página. Así que todos los que mandaron mails, quédense tranquilos que en la página del colegio está todo el material. Así que les agradecemos mucho la presencia a todos, y bueno, nos seguiremos viendo por acá, calculo durante bastantes meses más. Un beso, cuídense. No, bastante no, ojalá que pronto volvamos ahí a ese salón que tienen tan lindo en el colegio de Quilmes, ¿sí? Necesito el vínculo cuerpo a cuerpo. Pero bueno, seguimos acá esperando las nuevas resoluciones. Cuídense, sí. Natalia, muy agradecida. Lo mismo, Moni. Seguir trabajando como sos tan trabajadora, y bueno, nos vemos en las próximas reuniones, chicos. Gracias a todos y a todas. Un placer, muchísimas gracias. Y discúlpenme, son 10 minutos, tampoco es que me fui mucho antes. Ahora me están llamando de la otra reunión. Gracias a todos y nos vemos o por acá o presencialmente. Un placer, y va el power y los fallos. Gracias, Nati, saludos. A ustedes.